Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo en casa durante este tiempo de aislamiento, temas novedosos y muy interesantes. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, recuerden estar muy atentos a cada actividad propuesta en la sesión, a cada relato, a las diversas preguntas y sobre todo nos encantaría nos brindes tu opinión y conclusiones de lo aprendido. Asimismo, compartir con tus familiares más cercanos todo lo aprendido el día de hoy. Pueden ser tu papá, tu mamá, hermanos o primos. Tenemos un propósito juntos que es el de desarrollar tus competencias comunicativas y saber usarla en cualquier situación de la vida diaria, así como en la escuela, la comunidad o fuera de ella. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás ir archivándolo en tu portafolio. Ten a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado, pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto de secundaria, hoy día nuestra sesión tiene como título Leemos y reconocemos la estructura del discurso expositivo y argumentativo. Y tiene como propósito reconocer la estructura del discurso expositivo y argumentativo para preparar el producto final del mes de mayo, la puesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad del contagio del COVID-19. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad está orientada a reconocer las partes de un discurso expositivo, para lo cual se utilizará el discurso de Santiago Manuín Valera, líder indígena Ahuajú, y la segunda actividad nos permitirá ordenar y clarificar las ideas en torno a un discurso argumentativo. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de infiere, interpreta, organiza y expresa información de un discurso. ¿Lo comentaste ya? Seguramente Ahora ya sí, identificaste qué se necesita para ello. Entonces, empezamos. Partiré con una pregunta para recordar. ¿Qué es un discurso? Antes de responder, ¿recuerda las visitas que hicieron los candidatos a las elecciones políticas a tu comunidad? ¿Y cómo ellos se reúnen con los pobladores y exponen sus ideas? Ahora sí, escribe tu respuesta en tu hoja de apuntes o cuaderno. Entonces recordemos que un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. En una situación comunicativa de este tipo intervienen varios elementos, pero lo indispensable es la transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, y a través de un canal que puede ser oral, escrita. Un discurso se da en un contexto determinado, en un tiempo y lugar específico y bajo ciertas condiciones. Ahora, recordemos que no solo hay un tipo de discurso, existen varios tipos de discurso. Sin embargo, las formas discursivas más conocidas son el discurso narrativo, que se refiere a hechos que se expresan en un determinado contexto de tiempo y espacio, y que pueden ser reales o imaginarios. El discurso descriptivo, que intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. Y también se encuentra un discurso expositivo,
que informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. Y un discurso argumentativo, que es aquel que utiliza un emisor para convencer o persuadir acerca de algo. Es típico de la oralidad, de las conversaciones, debates, conferencias o dentro de los textos como imitación de la oralidad. Algo que debemos tener en cuenta siempre es que aunque el discurso generalmente es una forma de expresión oral, suele exigir una preparación escrita previa. Para efectos de la presente sesión, nos evocaremos a solo dos tipos de discursos, el expositivo y el argumentativo. Primero vamos a recordar las partes del discurso como texto expositivo y segundo, vamos a reconocer las partes del discurso argumentativo. ¿Estamos de acuerdo? Actividad 1. Recordamos las partes del discurso expositivo. Recuerda, en la sesión anterior revisamos el discurso pronunciado por Santiago Manuín Valera, líder indígena. Su discurso es un texto expositivo en el que realiza una exposición razonada de sus ideas ante un auditorio o público. Es importante recordar que un discurso expositivo bien estructurado contiene las siguientes partes. La introducción, que es la parte inicial del discurso. En ella se plantea el tema que se va a desarrollar y se explica a qué se ha debido la elección de ese tema. Es conveniente cuidar especialmente el comienzo del discurso para captar la atención del público. El desarrollo es la parte central del discurso. En ella se expone de forma razonada las ideas del autor sobre el tema objeto del discurso. Y la conclusión constituye el cierre del discurso. Habitualmente, esta parte se repiten las principales ideas o se hace hincapié en aquella postura o razonamiento que el autor considera más importante. También suele incluir una despedida o unas palabras de agradecimiento al público. ¿Qué te parece si en el discurso de Santiago Manuín resaltamos las tres partes del discurso que acabamos de recordar? Para tal efecto, vamos a utilizar las llaves. Recuerden que las llaves es un signo ortográfico doble, compuesto por dos signos simples, uno de apertura y otro de cierre. Para este ejercicio vamos a identificar el saludo, la introducción, el desarrollo y el cierre del discurso. Es necesario tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria del Ministerio de Educación y ubicarnos en la página 42, 43 y 44, en donde se encuentra el discurso pronunciado por Santiago Manuín. Para esta práctica, iré leyendo y ustedes encierran en llaves los párrafos en donde se encuentran los elementos del discurso de la siguiente manera. En el discurso el saludo se presenta con un lenguaje formal y va dirigido a la Comisión Organizadora y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La introducción inicia haciendo mención que se recibe el premio en nombre de su pueblo Ahuajún, del Consejo Permanente del Pueblo Ahuajún Huampis, a nombre de su esposa, de sus hijos, de los padres jesuitas y de Dios, a quien llama el Gran Ajutát. En el desarrollo del discurso, el autor plantea argumentos para sustentar las opiniones y expresiones del discurso como son: el pueblo Ahuajún Huampis desea que se respete su territorio amazónico. El pueblo Ahuajún Huampis y su forma de comprender y ser en el mundo deben de respetarse de forma transparente, con representantes comprometidos con los intereses de las mayorías, y el pueblo Ahuajún Huampis es productivo y ha rechazado el terrorismo y el narcoterrorismo. Para desarrollar el cierre, el discurso expresa el deseo de ser librado de las buenas intenciones de personas que no conocen la Amazonía ni al nombre amazónico. Recuerda que siempre en cualquier proceso de comunicación existe la intención comunicativa. Es el propósito, la meta o la finalidad que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. La intención modela el discurso del emisor. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, así como cuando se quiere convencer a la persona, como también cuestionarla. Muy interesante, lo recordado hasta el momento nos sirve para saber un poco más sobre los elementos presentes en un discurso. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. Vieron que no era nada difícil, solo necesitamos un mayor tiempo de concentración, revisar nuestros apuntes y ver las evidencias guardadas en tu portafolio. Actividad 2.
reconocemos las partes del discurso argumentativo. Estimados estudiantes, a continuación vamos a revisar lo que es un discurso argumentativo. Este tipo de discurso responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer o persuadir. En otras palabras, el emisor busca a través de él producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios. Un discurso argumentativo tiene la siguiente estructura: la tesis, el cuerpo y la conclusión. La tesis es la idea fundamental que se defiende y debe ser formulada de forma clara. El cuerpo es la relación de argumentos para defender la idea planteada. Y la conclusión es el cierre del texto o parte final de la argumentación. Para comprender mejor, vamos a escuchar el siguiente fragmento del discurso argumentativo de María Carolina Domínguez Gual, directora de posgrado de la Corporación Universitaria Lasallista, Caldas de Antioquia, Colombia. Su discurso se titula La contaminación ambiental, un tema con compromiso social. Mientras escuchas el discurso, recuerda estar muy atento al propósito, la intención comunicativa, el uso de los marcadores textuales desarrollados en las anteriores sesiones radiales. Asimismo, la frase, los párrafos, las interrogantes, la postura del autor, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y responder a todas las preguntas formuladas después del relato. La contaminación ambiental, un tema con compromiso social. En la actualidad, una de las más grandes preocupaciones de la sociedad es el cuidado y preservación del medio ambiente, con el fin de remediar los daños que el hombre ha causado y evitar este se siga deteriorando, ya que esto directa o indirectamente afecta la salud y el bienestar de los hombres y de los otros organismos. La contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra todos los ambientes, aire, agua y suelo, y desde cualquier perspectiva a los seres vivos, tanto emisores como receptores de los contaminantes. La cantidad de contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la calidad ambiental de nuestro planeta, y la gran mayoría de ellos son de origen antropogénico. Estos contaminantes han sido la consecuencia del desarrollo de procesos de tipo industrial, agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una adecuada planeación y sin tener en cuenta los impactos ambientales. Un ejemplo de esto es el uso de los plaguicidas en los cultivos. Se ha considerado que emplear estos compuestos es indispensable para mejorar, proteger y optimizar dichos procesos, pero no se ha tenido en cuenta que las consecuencias ambientales y la remediación de la contaminación originada pueden ser más costosas. Ante la problemática que se presenta cuando un contaminante se acumula en un ambiente determinado, se ha descubierto que los microorganismos juegan un papel determinante en la degradación de los contaminantes. Los microorganismos son organismos tan pequeños que en general son imperceptibles para el ojo humano, pero son ellos los responsables de la degradación o transformación de una gran cantidad de contaminantes. Estos minúsculos organismos tienen la capacidad de llevar a cabo procesos de transformación de moléculas contaminantes de manera natural, ya que en condiciones favorables toman el contaminante como principal fuente de energía para su metabolismo y producen la transformación o degradación del contaminante. Por esto es necesaria una conciencia ambiental colectiva dirigida a minimizar o modificar los procesos generadores de contaminantes. El adecuado manejo de la contaminación ambiental se ha convertido en un asunto tan fundamental en la sociedad, que fue necesaria la formación de profesionales con conocimientos especializados que pueden plantear alternativas de manejo y soluciones oportunas y efectivas a dichos problemas.
se debe tener en cuenta que la contaminación es un resultado inevitable de nuestros hábitos de vida y de consumo y que es muy difícil erradicarla por completo. Es por esto por lo que todos debemos ser conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene con el planeta, bien sea como industrial o como productor, empresario, profesional o consumidor, tratando al máximo de minimizar los contaminantes que producimos y enfocar nuestros esfuerzos a generar procesos ambientales que generen un impacto positivo en el ambiente. A continuación, vamos a responder las siguientes interrogantes. Para ello, debes contar con tu cuaderno de apuntes y las anotaciones hechas durante el relato del discurso. Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito comunicativo del discurso La contaminación ambiental, un tema con compromiso social? Repito la pregunta. ¿Cuál es el propósito comunicativo del discurso La contaminación ambiental, un tema con compromiso social? Muy bien, es mostrar a la sociedad sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, con el fin de remediar los daños que el hombre ha causado y evitar que éste se siga deteriorando. Recuerda, el propósito comunicativo es aquel que proporciona una información, narra un hecho, puede ser real o ficticio, persuade o convence a un auditorio, describe un objeto, entre otros. Pregunta 2. ¿Qué tipo de discurso fue relatado de forma oral por el relator? Repito la pregunta. ¿Qué tipo de discurso fue relatado de forma oral por el relator? Por supuesto, el discurso presentado por el relator pertenece a la clasificación de discurso argumentativo y responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer y persuadir. Recuerda, en el discurso argumentativo el emisor busca a través de él producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones del mundo asociadas a él. Lo que intenta el emisor del discurso argumentativo es convencer a su receptor de que debe adherirse a su propia opinión. Pregunta 3. ¿Qué estructura presenta el discurso escuchado? Repito la pregunta. ¿Qué estructura presenta el discurso escuchado? Correcto. Pertenece a la estructura del discurso argumentativo y está constituido por 3 partes: la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión. Hablemos de la tesis. Es la idea que se pretende demostrar con argumentos. Ojo, no hay que confundir tesis con tema. El tema de un texto puede ser, por ejemplo, la contaminación medioambiental. En cambio, la tesis es la opinión del autor sobre este tema. Por ejemplo, la contaminación medioambiental solo puede combatirse con éxito si se cambia primero el modelo socioeconómico. Recuerda, la tesis puede aparecer al principio, en el medio o al final del texto, o incluso puede no hacerse explícita para que sea el destinatario el que la deduzca. A esto se le conoce como tesis implícita. En el caso del discurso relatado, la contaminación ambiental, un tema con compromiso social, la tesis propuesta es la contaminación ambiental como un proceso cíclico que involucra a todos los ambientes, aire, agua y suelo. El cuerpo de la argumentación constituye la argumentación propiamente dicha, la aportación de todo tipo de razones que permiten al autor convencer al destinatario. Por ejemplo, en el discurso relatado, los argumentos están referidos a la cantidad de contaminantes que aportamos y comprometen cada día la calidad ambiental de nuestro planeta. Que los microorganismos son los responsables de la degradación o transformación de una gran cantidad de contaminantes. Ahora pasemos a la conclusión. Por lo general, valida la hipótesis o tesis defendida presentándola como ya confirmada. Resume las ideas fundamentales que se han desarrollado o incluso cierra el texto con un detalle de ingenio. Por ejemplo, en el discurso escuchado, podríamos concluir que todos debemos ser conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene con el planeta
bien sea como industrial o como productor, empresario, profesional o consumidor, tratando al máximo. Ahora sí, vayamos a la práctica. Estimados alumnos, luego de haber escuchado y analizado dos tipos de discursos, corresponde ahora construir un discurso. En esta oportunidad optaremos por un discurso argumentativo, en donde se deberá argumentar sobre las medidas de prevención realizadas dentro de la familia para prevenir la probabilidad de contagio del COVID-19. Recuerda, un discurso argumentativo, dentro de su estructura, debe considerar tres partes: tesis, desarrollo y conclusión. Te invito a seguir el siguiente orden. Para la tesis, la idea central de la tesis debería estar enfocada a las probabilidades del contagio del COVID-19 en las circunstancias actuales. Esta no debería de tener menos de 2 párrafos de explicación introductoria. Para desarrollar la argumentación, se exponen todos los argumentos posibles que permitan crear conciencia en la familia y la comunidad sobre las probabilidades de contagiarse si no se implementan las medidas adecuadas y urgentes. Se exponen los tipos de argumentos que se crean convenientes y deben considerarse por lo menos 3 párrafos, 2 argumentos a favor y 2 argumentos en contra. Para desarrollar la conclusión, considere el resumen del discurso argumentativo. En él vuelven a aparecer la tesis y se puede repetir o redactar algún nuevo argumento. Ahora sí, siguiendo todos estos pasos, empezamos a construir nuestro discurso argumentativo, en donde argumentaremos la necesidad de plantear medidas de prevención dentro de la familia para prevenir la probabilidad de contagio del COVID-19. Para complementar la argumentación de tu discurso, deberás recurrir a toda la información recibida en las áreas de ciencia, matemática, DPCC, en donde también durante el mes de mayo se abordaron temas para implementar medidas de prevención para prevenir el contagio del COVID-19 dentro de la familia. Ahora te dejo las pautas que debes tener en cuenta para construir tu discurso argumentativo. Primero, tener claridad en qué consiste el discurso argumentativo y a quién va a ser dirigido, en este caso a la familia. Segundo, una vez realizada, iniciamos la producción del discurso teniendo en cuenta la estructura de un discurso argumentativo y empezaremos redactando el texto del discurso. Tercero, la producción realizada debería pasar varias veces de revisión hasta quedar convencidos que hemos llegado a la versión final y que ya estamos en posibilidades de presentarlo. En el proceso de producción y revisión, ponte en contacto con tu docente a fin de que te brinde retroalimentación en aquellos aspectos que muestras dificultades. Cuarto, luego compartir con la familia lo aprendido. Debemos hacer el mayor esfuerzo para preparar las condiciones para que tu familia se convierta en el público que esperas que escuchen tu discurso. Tus ensayos de presentación previa deben estar acompañadas de gestos, mejor tono de voz, elocuencia, etc. Quinto, luego de la presentación a la familia, saber escuchar las opiniones y comentarios realizados por tu público inmediato, papá, mamá, hermanos, tíos o algún familiar cercano. Se debe entender y resolver sus dudas. Muy bien, ahora te pido intentar resumir lo aprendido el día de hoy. Esta acción te servirá para que en las situaciones parecidas o distintas puedas poner en marcha ciertos aprendizajes que hoy has desarrollado. Recuerda, la puesta en común es una técnica que ponen en marcha los miembros de un grupo tras vivir una experiencia que consiste en exponer sus pensamientos, conocimientos, opiniones, etc. acerca de lo que han aprendido con esa experiencia, si les han servido y si pueden mejorarlo. Ahora que estamos terminando la sesión, ¿qué aprendizaje pusiste en marcha para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica y cómo lo hiciste? Estimados estudiantes, durante tus tiempos organizados para el desarrollo de tus actividades de extensión, vas a concluir con la producción de tu discurso, el mismo que recibirá mayores insumos de las otras áreas hasta el viernes que concluya las sesiones del mes de mayo, y con ello el producto final que tendrás que presentar a tu familia. Recuerda que el producto es la puesta en común
de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19 para organizarse en la implementación de medidas de prevención. Todos estos pasos regístrale en una hoja y archívale en tu portafolio. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Bríndale soporte para que concluya con el producto final del mes, puesta en común de acciones que permitan a la familia comprender la probabilidad de contagio del COVID-19 para organizarse en la implementación de medidas de prevención. Solicítale que te explique cuál es la estructura argumentativa del discurso y asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para trabajar su producto exigido al término de la sesión. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.